Esto no es un sueño. No. 3 disparos a quemarropa me golpearon, no para matarme, sino para abrir el velo de la realidad eterna. La bala rebotó, no por suerte, sino por un designio aterrador, un eco resonando en mi alma que desveló el abismo. Yo vi el infierno. Sentí el hedor nauseabundo a carne humana quemada, mezclado perversamente con perfumes caros, esos que en vida ocultaban la podredumbre. Escuché el sonido que aún taladra mis oídos, cantantes famosos, ídolos de millones, intentando entonar alabanzas con sus gargantas infestadas de gusanos, pagando el precio por la idolatría de píxeles y los mensajes de adulterio que sus dedos enviaron en la oscuridad. No fue un accidente, fue una advertencia final, ineludible. Y es para ti. Mi nombre, en verdad, es irrelevante. Lo que sí importa y debe resonar en sus oídos como una campana de alarma retumbando en la noche es lo que yo encarnaba para el mundo. El hermano ejemplar. Sí, ese era yo. El hombre perfecto, el modelo a seguir. Siempre impecable, con trajes de sastrería fina que no solo cubrían mi cuerpo, sino que de forma más insidiosa escondían el alma desfigurada y putrefacta que llevaba dentro. Mi auto, un lujoso modelo de última generación, lustroso y escandalosamente caro, siempre lo estacionaba con insolencia en la mejor plaza de la iglesia, justo donde cada ojo podía admirarlo, como un trofeo reluciente de una prosperidad que, en realidad, era el fruto más amargo de tratos turbios y manos manchadas con la inmundicia de la corrupción. Mi sonrisa, mi sonrisa era una obra maestra de la impostura, un gesto pulido y calculador, un semblante cálido y abierto para el pastor, para los diáconos, para la hermana que siempre se acercaba en busca de un consejo espiritual. Pero esa sonrisa era solo la fachada resplandeciente de una mente que, en ese mismo instante, estaba tejiendo la próxima estafa, revisando mentalmente los mensajes de adulterio que esperaban mi respuesta en WhatsApp o diagramando cómo manipular una reunión crucial para mi propio beneficio. En los cultos, mi amén resonaba con una fuerza que superaba el de cualquier otro, un amén vocal, potente, que parecía brotar de una fe inquebrantable, pero que en realidad era un eco vacío, una señal ostentosa para que todos atestiguaran cuán espiritual era yo. Una hipocresía tan profunda que se había incrustado en mi ser, se había convertido en mi segunda piel, en mi propia idolatría de píxeles, la imagen que proyectaba con esmero en redes sociales, en cada esfera de mi vida pública, en cada conversación superficial. Todos, absolutamente todos, me elogiaban por mi fe inquebrantable, por mi disciplina espiritual, por mi generosidad sin límites. Me veían como un baluarte inamovible de la comunidad. Pero esa disciplina no era la del espíritu, sino la de mantener las apariencias. Esa generosidad era un mero cálculo, una inversión fría en mi reputación, un intento desesperado por acallar la voz de mi propia conciencia, que a veces, muy raras veces, lograba colarse entre las grietas de mi autoengaño y mi soberbia. Dentro de mí había una podredumbre tan arraigada que nadie la olía, porque estaba cubierta con el perfume más caro y las palabras más santas y melifluas. Mi corazón, lejos de ser un templo sagrado para Cristo, era un nido hirviente de serpientes venenosas, envidia corrosiva por el hermano que progresaba honestamente, lujuria desenfrenada por la mujer de otro, avaricia insaciable por cada centavo que no pasaba por mis manos. Yo era un sepulcro blanqueado, hermoso y pulcro por fuera, pero por dentro, lleno hasta el borde de huesos de muertos y toda inmundicia imaginable. Y lo sabía. Oh sí, lo sabía con una claridad perturbadora. Mi día a día era una coreografía espiritual perfectamente ejecutada. Cada mañana, religiosamente, una cita bíblica en mis historias de Instagram. No era solo un versículo genérico, era una imagen cuidadosamente elegida, una tipografía elegante, un filtro de luminosidad que transmitía paz y una supuesta devoción profunda, todo calculado.
Y debajo, un mensaje espiritual que resonaba con miles, generando una avalancha de likes y comentarios de admiración servil. Amén, hermano. ¡Qué bendición tu sabiduría! Eres un verdadero ejemplo a seguir. Cada interacción era un pequeño chute de adrenalina para mi ego, un combustible tóxico para la vanidad que carcomía mi alma hasta los huesos. No solo publicaba, era un voluntario incansable, un mártir de la fe en la superficie. Lideraba el grupo de alabanza con una voz que muchos decían era ungida por el Espíritu. Organizaba las donaciones para los necesitados con una eficiencia admirable, o enseñaba con una pasión desbordante en la escuela dominical, explicando parábolas y principios que mi propio corazón, en secreto, no vivía ni aplicaba un solo instante. Mis manos siempre estaban ocupadas en lo que parecía ser la obra del Señor, pero mi mente, mi verdadero ser, estaba calculando minuciosamente cuánta reputación ganaba con cada tarea, cuántos ojos me veían en cada acto de servicio, cuántas puertas de oportunidad se abrirían gracias a mi aparente dedicación. Mi Biblia, siempre a la vista, con su tapa de cuero repujado y sus páginas marcadas y llenas de anotaciones a boli, era mi mejor accesorio, mi talismán personal de piedad. La colocaba estratégicamente en mi escritorio de trabajo, en el asiento del copiloto de mi auto, o la sostenía con reverencia ostentosa mientras caminaba por los pasillos de la iglesia, asegurándome de que su presencia fuera innegable, un faro de mi supuesta santidad. Era la pieza clave de mi personaje, la prueba irrefutable de mi compromiso. Pero esa, hermanos, esa era la fachada, el escenario. Un telón de seda bordado con hilos de oro que escondía un abismo de iniquidad. Por dentro, mi corazón no era un jardín florecido para Cristo, sino un cementerio impecablemente mantenido, pulcro en su superficie. Un lugar donde los sepulcros estaban pulcros, las lápidas brillaban, las flores estaban siempre frescas y perfectamente arregladas, pero la verdad era que solo albergaba putrefacción en sus cimientos. Las pasiones prohibidas, los deseos carnales que acechaban durante la alabanza, las envidias disfrazadas de celo por la obra, las mentiras blancas que tapaban verdades oscuras sobre mis finanzas y mis turbios negocios, la sed de reconocimiento que superaba mi deseo por Dios, la idolatría por los píxeles de mi imagen pública en redes sociales, todo estaba allí, bien sepultado, pero vivo en su descomposición silenciosa y constante. Mientras mi boca pronunciaba palabras de fe y mi rostro esbozaba sonrisas piadosas, mi mente fantaseaba con el éxito material desmedido, con la aprobación del mundo secular y sus superficialidades, con la admiración de las mujeres y sí, incluso con la envidia de aquellos hermanos a quienes yo, en mi soberbia, creía inferiores. Mi servicio no era amor, era una transacción fría y calculadora. Mi fe no era convicción, era una actuación magistral, digna de un Oscar. Yo no era un cristiano tibio, era un bloque de hielo por dentro, aunque por fuera pareciera arder en el Espíritu Santo. Era un muerto viviente, esperando el aplauso de los hombres para sentir un efímero soplo de vida que nunca, jamás llenaba el vacío existencial de mi alma. Y Dios, en su trono inmaculado, lo veía todo, cada pensamiento impuro, cada intención torcida, cada putrefacción oculta bajo mi manto de piedad. Y el olor, el fétido insoportable olor de esa podredumbre interior, llegaba sin velos hasta el trono del Altísimo, profanando el mismo aire celestial. Por las noches, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio pesado de la madrugada y mi familia, ajena, dormía profundamente, mi teléfono se convertía en el altar privado de otro Dios, un ídolo de pantalla. Un altar personal, iluminado por la luz azul que reflejaba en mis ojos la depravación que yo creía enterrada bajo capas de santidad fingida. Mis dedos, esos mismos dedos que levantaba en el culto con aparente reverencia, se deslizaban por la pantalla, tecleando mensajes de adulterio. Mensajes que prometían encuentros furtivos, caricias prohibidas y la emoción barata de lo robado. Palabras azucaradas, pero cargadas de veneno, enviadas en secreto por WhatsApp.
Era un lenguaje cifrado de seducción velada, donde cada emoji, cada frase ambigua era una trampa para mi propia alma y para la de otros inocentes. Y yo, tan santa durante el día, me revolcaba en esa inmundicia digital, construyendo sobre cimientos de engaño y mentira. Mi Instagram, el escaparate de mi vida bendecida, no era una plataforma para glorificar al Creador, sino un templo personal a la idolatría de píxeles. Cada foto cuidadosamente posada, cada filtro aplicado con precisión quirúrgica, tenía un solo propósito: la búsqueda desesperada de validación humana. Anhelaba la aprobación en cada me gusta, en cada comentario que elogiara mi belleza o mi espiritualidad artificial. Era un pozo sin fondo de vanidad insaciable, donde mi valor se medía por la atención que lograba robar. La fe se había convertido en un accesorio más, una fachada para impresionar a las masas, para mantener la imagen de la hermana intachable que yo misma había creado con tanto esmero y astucia. Y la ropa. La ropa. Mis vestuarios modestos en el templo eran una farsa burda. Fuera de esas paredes, cada pieza de marca, cada prenda de diseño que yo compraba no era por necesidad o recato. Era una estrategia calculada. Las faldas no eran largas para cubrir, sino para insinuar. Las blusas no eran holgadas para ocultar, sino para trazar siluetas que provocaran miradas impuras. Quería sentirme deseada, admirada, envidiada, y lo hacía con una pericia tan diabólica que me convencía a mí misma de que nadie lo notaría. Son solo tendencias, me decía. Es para verse bien, me justificaba ante mi propia conciencia, ya adormecida. Pero en lo más profundo de mi ser sabía la verdad. Era una invitación silenciosa, una provocación descarada a los ojos de los hombres, un grito silencioso de mi carne que se rehusaba a ser sometida al espíritu. El olor de esa vanidad, de esa búsqueda incesante de aplauso humano, se mezclaba con el hedor nauseabundo de las conversaciones ocultas, creando una atmósfera irrespirable ante el Señor, un pútrido aroma que ascendía y profanaba el mismo aire sagrado. Ese hedor, esa peste espiritual que contaminaba todo mi ser, se hacía más densa y palpable con cada decisión que tomaba. Para mantener la fachada inmaculada de un hombre de Dios intachable, la imagen de un líder próspero y ungido que todos admiraban, me sumergí de lleno en una telaraña impenetrable de negocios turbios y fraudulentos. No eran solo las miradas furtivas al teléfono o los mensajes de coqueteo velados durante el culto, no, era mucho más profundo, más asqueroso y sistemático. Comenzó con pequeños favores financieros, luego se transformó en inversiones estratégicas para la obra de Dios, como yo las llamaba, con una blasfemia cínica. Inversiones, por supuesto, con dinero de la congregación, dinero que me garantizaba jugosas comisiones por debajo de la mesa, enriqueciéndome a costa de la fe ajena. Justificaba cada movimiento como un atajo bendecido por Dios, una provisión divina milagrosa para expandir su reino. La lógica retorcida de mi mente me decía que el fin justificaba los medios, no importando cuántas almas destrozara en el camino. Recuerdo, por ejemplo, cómo convencí a varios hermanos de la iglesia, pequeños empresarios con una fe ingenua y un deseo sincero de prosperar, para que invirtieran sus ahorros de toda una vida en un esquema piramidal que yo presentaba como una oportunidad de negocio profética. Les garantizaba rendimientos multiplicados por 10 en el nombre del Señor. Sus rostros de esperanza, su confianza ciega en mi palabra, eran el combustible más potente para mi avaricia desenfrenada. Cuando el esquema, inevitablemente, colapsó, alegué con descaro que Dios tenía otros planes y que, a veces, las pruebas son parte del camino hacia su gloria. Nunca, jamás, devolví un solo centavo. Sus lamentos, que ahora resuenan en mi memoria como un coro angustioso de almas perdidas, eran entonces para mí simples pruebas de fe que debían superar con paciencia.
Y las obras de la iglesia, las grandes construcciones, los proyectos ambiciosos, los presupuestos inflados para la construcción del nuevo auditorio o la compra de equipos de sonido de última generación, cada contrato de proveedor pasaba por mis manos. Negociaba con proveedores que me daban un porcentaje, un diezmo personal por asegurarles el negocio. El equipo costaba, digamos, $100,000, pero yo lo reportaba por $150,000. Esos 50,000, esa diferencia, terminaba directamente en mi cuenta personal, camuflada entre gastos de operación y logística. El dinero que los fieles entregaban con sacrificio, con lágrimas y con la esperanza genuina de ver el Evangelio avanzar, era desviado sistemáticamente para mi propio beneficio. Un robo descarado y blasfemo, vestido con la toga inmaculada de la santidad. La corrupción, lo entiendo ahora con la claridad aterradora de la eternidad, no era solo sexual, no, era una metástasis maligna que había invadido cada fibra de mi ser, cada rincón de mi existencia. Era moral, pudriendo mis principios y valores más fundamentales. Era financiera, saqueando las arcas del Señor y los bolsillos de los inocentes. Era espiritual, porque mi fe se había transformado en una herramienta plástica, maleable, elástica, que se estiraba para justificar cualquier depravación, cualquier mentira, cualquier acto vil que mantuviera mi imperio de apariencias y mi reputación intocables. Creía que podía engañar a todos, incluso a Dios mismo. Pero el Señor veía y olía cada transacción podrida, cada cheque sucio, cada suspiro de justificación propia y de autoengaño. La podredumbre de mis finanzas se fusionaba con el hedor de mis pensamientos carnales, creando una sinfonía de inmundicia que ensordecía el cielo mismo. Y así, la cuenta, la deuda acumulada de una vida entera de engaños y vilezas, finalmente llegó, implacable, con un peso cósmico que aplastaba mi alma mucho antes de tocar mi carne. No fue el suave susurro de una conciencia culpable, ni la vaga punzada de un remordimiento pasajero que podía ignorar. No, fue un martillazo frío y certero, un veredicto ineludible que retumbó en cada fibra de mi ser, anunciando con estruendo el fin de mi vil comedia terrenal. Esa noche, que aún se graba en mis pesadillas como tinta indeleble y corrosiva, era la 1:47 de la madrugada en un callejón olvidado y mugriento de Los Ángeles. El aire, denso y húmedo, olía a orina vieja, a grasa quemada de los restaurantes cercanos y a la podredumbre agridulce de basura fermentada, una sinfonía fétida que se mezclaba perfectamente con la inmundicia moral que yo mismo exhalaba. Las luces parpadeantes y agónicas de un neón roto apenas rasgaban la oscuridad, proyectando sombras fantasmales que danzaban con el eco distante de una sirena, mientras el chirrido incesante de las ratas buscando sustento recordaba la fragilidad efímera de la vida. Acababa de salir de uno de mis encuentros de negocios, una fachada impoluta por supuesto, detrás de la cual orquestaba minuciosamente un esquema Ponzi, prometiendo inversiones bendecidas por Dios a ancianos congregantes y familias con fe ciega, desviando sus ahorros de toda una vida a mis cuentas en paraísos fiscales. Me reía por dentro mientras les estrechaba la mano con una piedad hipócrita, mis ojos brillando con avaricia, no con el amor de Cristo. Cada firma en esos contratos fraudulentos era un clavo más en el ataúd de su esperanza y un ladrillo más en el palacio de mi vanidad. El sabor de esa traición todavía quemaba en mi boca, agrio y metálico como el hierro. Mientras mis pensamientos carnales se regodeaban en el éxito de mi última estafa, un frío penetrante y antinatural me atenazó la garganta. No era el frío de la noche californiana, no era un escalofrío pasajero que podía ignorar.
No, era algo mucho más profundo, más antiguo, una hoja invisible pero tangible que se apoyaba en mi yugular, cortando el aire antes de que el oxígeno pudiera llegar a mis pulmones. La sensación era inconfundible, una daga etérea forjada en la misma justicia divina que me anunciaba el final inminente de mi aliento, la pausa obligada de mi vil existencia. Levanté la vista, y en la penumbra una figura se materializó de la nada. Alta, delgada, vestida con ropas oscuras que la hacían casi parte de la noche misma, un fantasma en la sombra. Era un hombre, o eso parecía, pero sus ojos eran abismos insondables, agujeros negros vacíos de cualquier chispa humana o divina. No había odio, no había ira, solo una ejecución fría y desapasionada. No parpadeaba, no tenía expresión. Era el verdugo personificado. Y al verlo, no sentí el pánico de un asalto común que busca robar. No buscaba mi reloj de oro, ni la abultada cartera con el botín de la noche. Era el cobro, el saldo final. El pago por cada mensaje de adulterio enviado desde el altar, por cada prenda comprada para provocar, por cada amén vacío mientras mi corazón idolatraba el dinero y la fama. Era el acierto de cuentas por cada alma que conduje a la ruina financiera y espiritual, por cada rostro de viuda engañada, por cada lágrima de huérfano que ignoré con desdén. Mi juicio había llegado, no como un relámpago fugaz, sino como una tormenta eterna. De repente, 3 disparos secos, brutales, desgarraron el aire de la noche. No hubo advertencia, solo la furia ciega resonando en mis oídos como martillazos del destino. Sentí el impacto en mi pecho, justo debajo del esternón, robándome el aliento. Otro golpe seco, a la altura de mi abdomen, una presión que quemaba como hierro candente. Y un tercero, en mi costado izquierdo, un latigazo brutal que me sacudió hasta la médula. Pero no hubo el desgarro esperado de la carne, no sentí la penetración caliente del plomo. En su lugar, un sonido metálico espantoso, un clang sordo y terrible, como si la bala, cargada de odio y venganza, hubiera chocado contra una roca maciza impenetrable, no contra mi piel. Rebotaron 3 veces, mis propias balas, mis propias acciones, volviendo, pero sin acabar conmigo. La fuerza del impacto, sin embargo, era innegable. Mis piernas cedieron, mi cuerpo se desplomó sin control, una marioneta a la que le cortaron los hilos de repente. Caí de rodillas sobre el asfalto frío y rugoso, para luego desplomarme por completo, extendido en la inmundicia del callejón. Mis oídos zumbaban con el eco persistente de los disparos. Luego, un silencio denso, pesado, roto solo por el sonido gutural de mi propia sangre. No era un charco, sino un pequeño hilo caliente y pegajoso que emanaba de una herida superficial, no mortal, pero que resonaba como un torrente sobre el concreto, una marca imborrable. El olor acre de la pólvora quemada llenó mis fosas nasales, una fragancia de muerte y desesperación que nunca antes había sentido tan cerca, tan íntima. Y entonces el terror, no el terror de morir, sino la punzante certeza de que esa aparente salvación no era un milagro, era una maldición. Ese ricochet era una señal inconfundible de que Dios, en su justa ira, me había abandonado por completo, que ni siquiera la muerte, la liberadora final, me quería. Mi última oportunidad para un final rápido y un posible olvido había sido negada con crueldad divina. Estaba atado a una existencia que ahora solo prometía una agonía interminable, sin descanso. Mi juicio no era el fin, era apenas el inicio. Y yo, que siempre busqué la apariencia de piedad, la gloria terrenal y la aprobación de los hombres, ahora enfrentaba la cruda verdad. Mi alma, mi verdadero ser, estaba sola, completamente desamparada, a punto de descender al abismo que yo mismo había cavado con cada mentira, cada engaño, cada oferta de prosperidad vacía. El infierno me esperaba, y yo no podía ni siquiera escapar a través de la muerte física.
La agonía era un infierno personal. Cada nervio gritaba en una sinfonía de tormento, cada célula se retorcía, un dolor que superaba las peores pesadillas. Mis pulmones se ahogaban en el aire denso de mi propio terror, mi corazón martillaba un ritmo frenético de desesperación en mi pecho. Podía sentir el tic-tac final, el frío de la separación acercándose, no como un alivio, sino como la antesala de algo infinitamente peor. Y entonces, en el punto álgido de esa tortura insoportable, todo cesó. No fue un desvanecimiento lento y gradual, sino un corte abrupto y brutal, como si una mano invisible hubiera desenchufado mi existencia de golpe. La presión en mi pecho, el ardor en mi garganta, la punzada que desgarraba mis entrañas, todo se silenció al instante, dejando un vacío helado. Sentí una levedad extraña, una ligereza impensable para un hombre, de mi tamaño y el peso de mis pecados, como si todo el lastre de mi carne se hubiera disipado, reemplazado por un tirón suave pero firme, una fuerza etérea que me elevaba. No había dolor, no había frío, solo una indescriptible sensación de ingravidez, de ser puro espíritu. Era como si mi esencia, lo que realmente era yo, mi alma, estuviera siendo extraída de su envoltura terrenal. Mis ojos se abrieron de una forma nueva, con una claridad aterradora que jamás había conocido. Miré hacia abajo. Ahí, extendido inerte en el suelo del callejón, entre la basura y la podredumbre, yacía mi cuerpo. Inerte, sin vida, tan vacío como mis promesas rotas. Una mancha oscura de sangre comenzaba a extenderse lentamente debajo de él, un charco carmesí que se oscurecía con cada segundo. Era mi sangre, sí, saliendo de esa herida superficial del ricochet, pero que, en ese instante, había silenciado mi vida terrenal, mi conciencia anclada a la materia. Una imagen grotesca, un recipiente roto y vacío, un cascarón abandonado. Yo estaba allí, flotando, suspendido a unos centímetros de mi antigua envoltura. Era yo, sin duda, pero sin peso, sin carne, una forma incorpórea. Era mi conciencia, mi espíritu, mi alma, separada. Estaba siendo testigo de mi propia experiencia cercana a la muerte, un espectador impotente del final momentáneo de mi existencia. Pero con una certeza que me perforaba hasta lo más profundo del alma, sabía que aquello no era el fin, era solo el principio. Y ese principio era mucho, mucho más aterrador que cualquier final que hubiera podido imaginar en mi vida de autoengaño. El aire a mi alrededor cambió abruptamente. La desesperación gélida y el terror indefinido que me rodeaban hasta ese instante se disolvieron, dando paso a una pesadilla real, tangible. El hedor a sangre oxidada y la pólvora del juicio terrenal se desvanecieron por completo, reemplazados por una nueva y brutal agresión a mis sentidos espirituales, un asalto que no venía de la tierra, sino de la eternidad. Un aroma indescriptible, no por sutil, sino por su intensidad visceral y su naturaleza perversa. Denso, pesado, impregnado en cada partícula de ese aire infernal. No había escapatoria. Era carne humana quemada. No el fugaz olor de un accidente o un incendio, sino la combustión lenta y eterna de tejido, sus jugos hirviendo y evaporándose en un vapor pútrido y espeso que se adhería a mi espíritu, penetrándolo. Pero lo que hacía este horror aún más insoportable era la extraña y perversa mezcla que lo acompañaba. Entremezclado con ese asqueroso aroma a piel carbonizada y órganos putrefactos, flotaban las fragancias más caras y reconocibles que jamás había olido en la tierra. Perfumes de diseñador, esencias exclusivas y de lujo, los mismos que se usaban para seducir, para ocultar inseguridades, para atraer miradas en iglesias o eventos sociales, para disimular la podredumbre interior. Hombres y mujeres, creyendo que la apariencia externa era su salvación, su escudo, su ofrenda aceptable.
Todas las vanidades de este mundo, cada botella finamente labrada, cada frasco de oro que contenía esas mezclas de lujo y orgullo efímero, habían sido arrojadas a una hoguera eterna y allí ardían sin cesar. Su olor, en lugar de disiparse como en la tierra, persistía con una maldad sobrenatural, burlándose de su antigua magnificencia. Se fusionaba con el hedor de la carne quemada, creando un cóctel olfativo de tormento incesante y burla cruel. Era la vanidad misma, convertida en un gas tóxico que recordaba la podredumbre del corazón que la había usado, ahora eternamente expuesta. El enojo, una repulsión abrumadora, me envolvió por completo, no un enojo físico, sino una revuelta visceral en lo más profundo de mi ser espiritual, una náusea del alma tan potente que me doblaba, me retorcía por dentro, consumiéndome. Era el sabor amargo de la decadencia espiritual, un recordatorio constante de cómo la humanidad había priorizado lo efímero y lo material sobre lo eterno y lo sagrado, el envase brillante sobre el contenido vacío del alma. Cada inhalación era un trago de ese veneno, un eco de la futilidad de una vida dedicada al culto de la carne y sus adornos. Este era solo uno de los preludios al verdadero horror que aguardaba. Después del olor insoportable, la peste que se pegaba a cada rincón de mi ser, vinieron los sonidos. Y no eran gritos anónimos y desordenados, ni lamentos genéricos, no. Eran voces que yo conocía, voces que una vez llenaron mi coche en incontables viajes, que resonaron en mi estéreo mientras en la tierra yo fingía una piedad que mi corazón en realidad no sentía ni de lejos. Eran las voces de cantantes de música gospel, de aquellos que en vida fueron mega estrellas, ídolos para millones, con álbumes que rompían récords y llenaban estadios. Aquí, en este abismo, intentaban cantar. Intentaban entonar alabanzas al mismo Dios al que, en vida, habían usado cínicamente como trampolín para su vanidad, su fortuna y su ego desmedido. Pero cada intento era una obscenidad, una burla cruel y eterna. Sus gargantas, oh, sus gargantas, el mero recuerdo me revuelve el estómago hasta el día de hoy. Estaban invadidas, atestadas por una masa nauseabunda de gusanos gruesos, blanquecinos, con un brillo grasoso y repugnante. Parásitos que se retorcían y devoraban la carne viva sin piedad, moviéndose incesantemente en un festín macabro, creando un espectáculo de terror biológico. Cuando estas almas condenadas forzaban sus cuerdas vocales, cuando intentaban expulsar siquiera un murmullo, era un pandemonio de asco. Los gusanos, impulsados por el esfuerzo, salían y entraban por sus tráqueas abiertas, por sus bocas desfiguradas, provocando asfixia y arcadas perpetuas que nunca cesaban. Los aleluyas que en vida habían resonado con potencia y una falsa unción, ahora eran gorgoteos guturales, estrangulamientos que se ahogaban en el propio tejido devorado. No era música, era un concierto del horror más puro, un coro infernal donde cada nota era una agonía prolongada, cada sílaba un lamento distorsionado y sin fin. Podía ver sus rostros, hinchados y suplicantes, sus ojos desorbitados por el terror y la vergüenza eterna, mientras sus bocas se abrían para revelar un espectáculo nauseabundo de carne pútrida y la vida parasitaria que la consumía sin tregua. El sonido era una mezcla indescriptible, el raspado incesante de los gusanos al moverse y alimentarse, el tejido desgarrado, los mocos espesos y el chirrido constante de esos seres arrastrándose, alimentándose, reproduciéndose sin cesar. Ese intento desesperado de un aleluya se transformaba en un chillido distorsionado, en una nota desafinada que se prolongaba en un quejido agónico, en un estertor que jamás encontraba fin. Era el sonido del arrepentimiento demasiado tarde, de la adoración vacía, de los sermones de prosperidad que los llevaron a idolatrar el oro, la fama y el reconocimiento mundano, en lugar del único Cordero de Dios.
Su tormento era directamente proporcional a la magnitud de la mentira que vivieron y propagaron. El eco de sus canciones vacías resonaba ahora no como melodía, sino como el tormento eterno de sus propias almas. Una verdad ineludible. La música, el carisma, el show, todo eso sin Cristo, sin santidad genuina, es solo ruido que conduce inexorablemente a este infierno. El eco de esos lamentos aún perforaba mis oídos cuando mi mirada, a duras penas, se posó en un nuevo cuadro de horror, una visión que me revolvió las entrañas y me hizo sentir un asco indescriptible. Eran mujeres, muchas de ellas las conocí de la iglesia. Las había visto con su pose de piedad los domingos, sus sonrisas ensayadas meticulosamente para la cámara, sus vestidos de aparente recato. Aquí, en el infierno, esa máscara se había derretido por el fuego eterno, revelando la putrefacción que la había sostenido en vida. Sus cuerpos, antes envueltos en la última moda, exhibiendo marcas caras y una sensualidad calculada, ahora estaban desfigurados de la manera más grotesca. Sus vestidos de diseñador, esos que costaron fortunas y fueron comprados con la intención secreta de provocar la lujuria, de despertar envidia con cada pliegue de la tela, ahora estaban rasgados, adheridos a la carne en descomposición. Hilos de seda se incrustaban dolorosamente en llagas purulentas, encajes delicados se perdían entre la piel que se desprendía a jirones. El olor era una mezcla repugnante de perfume caro, de esos que prometen distinción y estatus, y el hedor dulzón y metálico de carne podrida. Era el aroma inconfundible de la vanidad descompuesta, de la belleza efímera que fue el único Dios al que sirvieron. Y sus cabellos, oh sus cabellos, aquellas melenas perfectamente peinadas, alisadas con químicos agresivos, que consumían horas frente al espejo buscando la perfección para las redes sociales, para el selfie con la Biblia abierta en la iglesia, ahora eran nidos de horror viviente. Gusanos gruesos y blanquecinos se retorcían entre las hebras, devorando el cuero cabelludo, dejando solo suciedad, pústulas y podredumbre. Las criaturas se movían como un mar de asco, perforando la piel con una avidez insaciable, sin descanso. Sus ojos, lo más desolador de todo, aquellos ojos que antes brillaban con la aprobación de cada me gusta en la pantalla del celular, con la satisfacción de verse reflejadas y saberse objeto de deseo en el mundo, ahora estaban hundidos, vacíos, desprovistos de alma, consumidos hasta la extinción. Eran cuencas oscuras que solo reflejaban el eco de su búsqueda incesante de vanidad. Prisioneras de su propia imagen, de su idolatría de píxel, de la aprobación efímera que buscaron en cada rincón, en cada foto posada. El infierno no necesitó nuevas cadenas, su propia vanidad ya había forjado las más crueles, atándolas para siempre al tormento de una belleza que nunca fue verdadera, a una aprobación que las llevó directamente a la condenación eterna. Pero el espectáculo de lo que esperaba a los que se atrevieron a usar el nombre de Dios en vano para manipular almas y llenarse los bolsillos con avaricia desmedida, ese fue un horror aún más profundo y repugnante. Mis ojos, ya acostumbrados a la brutalidad de aquel lugar, se fijaron en una procesión interminable de figuras que, en vida, habían ocupado púlpitos imponentes, con luces brillantes y micrófonos dorados que amplificaban sus mentiras. Pastores. Los reconocí, sus rostros, antes rebosantes de falsa unción y sonrisas ensayadas, ahora eran meras caricaturas de desesperación y tormento. Uno a uno pasaban ante mí, arrastrándose con dificultad, no con cadenas de hierro, sino con una carga invisible que los hundía en la arena ardiente, una carga de almas defraudadas. Sus lenguas estaban hinchadas, grotescamente distendidas, sobresaliendo de sus bocas como trozos de carne pútrida y deforme. No podían hablar. Sus bocas, antes vehículos de promesas vacías, de cielos abiertos y prosperidad sin fin que llenaban los bolsillos, ahora estaban llenas de cenizas calientes y corrosivas.
Intentaban, con un esfuerzo agónico que les deformaba los rostros en muecas de horror, pronunciar esas mismas palabras que una vez los hicieron ricos y famosos, esos declaramos, esos decretamos, esos Dios te va a dar millones, pero de sus gargantas, de sus cuerdas vocales, de sus lenguas inflamadas y ulceradas, solo salía un silbido ronco, un gemido de dolor que se ahogaba en las cenizas. Era el sonido de la mentira que se les volvía en contra, un eco atormentado del vacío de sus vidas. Podía oír el crepitar de la carne seca al moverse y un olor metálico, a sangre vieja mezclada con incienso quemado y la dulzura artificial y empalagosa de algún aceite ungido de dudosa procedencia flotaba alrededor de ellos. Cada paso era una tortura indescriptible, cada intento de hablar una autocondenación audible, un martirio que les recordaba las almas que engañaron, las ofrendas que robaron sin piedad, las vidas que desviaron de la verdadera fe. Eran los predicadores de la prosperidad, de la teología de la autoayuda, los que vendieron ilusiones y falsas esperanzas en el nombre del Creador. Ahora, su única prosperidad era el tormento eterno, su único cielo abierto, una bóveda de oscuridad, fuego y desesperación sin fin. La imagen de un hombre en particular me impactó hasta lo más profundo. Fue un pastor famoso, con su propio canal de televisión, mansiones y un jet privado. Lo vi intentar gritar con desesperación, pero su lengua, más grande que su puño, no cabía en su boca, y la ceniza hirviente que llenaba su cavidad bucal se escurría por las comisuras, dejando rastros negros y quemados en su piel ya desfigurada. El aroma de su piel, quemándose lentamente, era una mezcla nauseabunda de carne chamuscada y el carísimo perfume que usaba en vida, una firma olfativa de su hipocresía abominable. Quería decir algo, quería disculparse, quería retractarse de sus mentiras, pero el silencio era su juicio. El silencio, la única respuesta al clamor de las multitudes que una vez lo adoraron como un dios y a las que engañó vilmente. De repente, una luz apareció, pero no una luz de consuelo, no una luz de refugio o esperanza, sino una luz de juicio puro, de verdad inquebrantable, que lo revelaba todo. De esa luz emergió una figura, indescriptible en su majestuosidad y terror, una presencia que llenaba el abismo. Su mirada era como si agujas ardientes perforaran mi alma, desnudando cada rincón oscuro, cada pensamiento oculto, cada intención podrida que había albergado en mi vida desde mi concepción. No había escapatoria, no había dónde esconderse de esa presencia avasalladora y santa. Y entonces, una voz, no un murmullo apacible que acuna el alma, ni una melodía tranquilizadora que promete paz. Era un trueno silencioso, resonando no en mis oídos externos, sino en la misma esencia de mi ser, en el núcleo inalterable de mi conciencia, sacudiendo cada fibra de mi existencia, con una verdad que dolía más que cualquier tormento, pero que era necesaria. La voz, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas ni a negociaciones, pronunció palabras que se grabaron a fuego en mi mente, con una claridad cristalina que aún hoy me persigue y me quema. Dile a mi pueblo que la santidad no es un frasco de base que cubre las imperfecciones y los pecados del rostro, ni una paleta de sombras que adorna los ojos para seducir. No es un filtro de belleza en Instagram o TikTok que edulcora la imagen y disimula la podredumbre, mientras por dentro el corazón alberga amargura, envidia, chismes venenosos y vanidad desmedida. Santidad no es una calcomanía con un versículo bíblico pegada en el parachoques de un auto lujoso, mientras por dentro la mente está llena de deseos impuros, de planes egoístas y de juicios implacables, crueles y sin misericordia contra el hermano que lucha y se equivoca. Dile que yo veo cada mensaje de adulterio, cada emoticono lascivo enviado a escondidas en el WhatsApp durante el culto, sí, durante el culto, cuando deberían estar adorándome con un corazón sincero y quebrantado. Yo veo cada compra de ropa extravagante, cada tacón de aguja que roza la vulgaridad,
cada escote profundo que se adquiere no por necesidad, no por simple moda, sino con la intención deliberada y perversa de provocar lujuria, de atraer miradas pecaminosas, de desviar a los hombres y mujeres del camino recto, de ponerles tropiezo en su fe. Cada gasto en vanidad que podría haber alimentado al hambriento o vestido al desnudo es registrado en mi libro. Cada posesión material que adoran, cada idolatría de píxel en sus pantallas, cada comentario en redes sociales buscando la aprobación humana en lugar de la mía, es abominación ante mí. La voz se intensificó con un eco de lamento y un mandato fusionados. Dile a mi pueblo, continuó, el sonido llenando el vacío donde el tiempo ya no existía, que el tibio jamás heredará mi reino. Aquel que se aferra a la comodidad del mundo mientras dice seguirme. Su fe es un atuendo de domingo, una apariencia de piedad que se desmorona al primer desafío. La idolatría de píxel, esa búsqueda incesante de validación humana a través de pantallas, de likes a fotos editadas que muestran una falsa santidad y una vida irreal, es una abominación. Ese deslizar interminable por las redes sociales, construyendo un escaparate digital de una vida que no es real, donde la aprobación de extraños se vuelve más vital que mi voz, es veneno mortal. Crean altares virtuales en sus corazones, más imponentes que el lugar que deberían reservarme a mí, el único Dios verdadero. Anhelan el me gusta en la fotografía del culto, más que mi presencia en el espíritu. Se visten para el templo con ostentación, no por reverencia y humildad, sino para ser vistos, para proyectar una imagen de prosperidad vacía que oculta un alma seca. Eso es vanidad que corroe por dentro, un cáncer espiritual que los consume en silencio y los lleva a la muerte eterna. Desean ser elogiados por su apariencia, su éxito mundano, su capacidad de manipular las palabras sagradas para sus propios intereses egoístas. Esa fachada religiosa, esas oraciones memorizadas sin verdad, esas lágrimas forzadas y teatrales en el altar son detestables ante mí. No busco una actuación, no quiero un teatro de santidad. Anhelo un corazón puro, rendido, que me busque en secreto con la misma pasión y desenfreno con que busca la fama. Porque el que se conforma con ser tibio, el que ama más su imagen que mi presencia, no tiene parte en mi heredad. Engañados, caminan al abismo de la separación eterna. Mi amor no es para negociar, ni mi reino para compartir con altares de vanidad. El tiempo se agota. Díselo, recuérdaselo una y otra vez. La cosecha de hipócritas está madura para el fuego. Y con la misma fuerza sobrecogedora con la que fui arrebatado de mi cuerpo, así fui lanzado de regreso con una violencia inaudita. Un impacto brutal, una descarga, un choque eléctrico que no solo recorrió, sino que incendió cada fibra, cada nervio, cada célula de mi ser, desde la punta de los dedos hasta el último cabello. Fue como si 1.000.000 de voltios intentaran resincronizar mi alma a la materia de golpe, violenta y dolorosamente. La quietud celestial se quebró en 1000 pedazos, dando paso a la agonía terrenal. El aire, denso y pesado de la tierra, impregnado de la inmundicia del callejón, me asfixió al instante, llenando mis pulmones con un aliento contaminado. La agonía física regresó, multiplicada por una cifra que la mente humana no puede concebir. Cada músculo gritaba, cada hueso protestaba, cada terminación nerviosa estallaba en una sinfonía macabra de dolor insoportable. Era un infierno personal de carne y hueso, un tormento que no cesaba. Y el olor, el hedor que invadió mis sentidos de nuevo. Una mezcla nauseabunda de mi propia sangre coagulada, el acre residuo de pólvora quemada por el impacto, y el dulzón y enfermizo aroma de la descomposición silenciosa que se mezclaba con la suciedad del asfalto. Un olor que se aferraba a mi garganta, denso, metálico, nauseabundo, una advertencia olfativa de la finitud y la miseria de todo lo terrenal. Pero esa punzada física, ese tormento que amenazaba con desgarrarme, era apenas una sombra insignificante ante el abismo insondable de mi arrepentimiento. El fuego real no estaba en mis músculos o en mi piel, sino en el conocimiento ineludible de lo que había presenciado con mis propios ojos espirituales.
en la certeza aplastante de las verdades irreversibles tatuadas a fuego en mi espíritu, en lo más profundo de mi ser. La visión de la pureza inmaculada de Cristo, su amor y su santidad inalcanzables se proyectaba sobre el pergamino manchado de mi vida, revelando cada impureza. Vi con una claridad que me helaba la sangre la vanidad de mi existencia pasada, cada disfraz de piedad, cada sonrisa falsa, cada oración sin corazón, vacía de verdad. Mi hipocresía disfrazada de fe, mi devoción hueca, mi amor propio travestido de servicio desinteresado. Fui arrojado de vuelta a mi cuerpo maltrecho, pero mucho más dolorosamente a la realidad cruda y brutal de quién fui y de quién me había convertido ante los ojos de un Dios santo. Un Dios que no tolera la doblez, que vomita a los tibios, a los que se aferran a apariencias mientras sus corazones son sepulcros blanqueados por dentro. El contraste entre la luz cegadora de su presencia y la oscuridad putrefacta de mi interior era un castigo 1000 veces peor que cualquier agonía física. Cada una de sus palabras resonaba ahora como una sentencia inquebrantable, grabada a fuego en lo más profundo de mi ser. El juicio ya había comenzado en mi conciencia. El tiempo se había agotado para mi yo anterior. El peso de su mandato, díselo a mi pueblo, se cernía sobre mí, aplastando mi espíritu hasta la última fibra. ¿Cómo podría yo, un ser tan imperfecto, tan lleno de polvo y falsedad, transmitir la magnitud de aquello que vi con mis propios ojos, sentí con mi alma? ¿Cómo hacerles entender la urgencia, la irreversibilidad de la eternidad? ¿Cómo explicarles que la santidad no es un adorno externo, ni un maquillaje para el domingo, sino una combustión interna que consume el ego, purifica el alma y exige una entrega total, sin reservas ni negociaciones con el mundo y sus vanidades? En ese instante lo entendí con una claridad escalofriante. La bala que perforó mi carne y rebotó en mi cráneo no fue un capricho de la suerte, ni un milagro barato para que yo continuara con mi farsa. No. No fue para que siguiera arrastrando mi vida de mentiras, de mensajes de adulterio escondidos en el WhatsApp, de ropa comprada no por necesidad, sino para provocar miradas obscenas, de idolatría de píxel en pantallas que robaban mi tiempo de oración. No fue para eso. La bala ricocheteó no por azar del destino, sino por un designio eterno. Fue un rebote del juicio, una interrupción divina en mi camino al abismo, con un único y aterrador propósito, para que yo fuera un testigo viviente. Una voz que gritara desde ese infierno que vi, ese lugar donde el lamento se mezcla con el hedor a carne quemada y perfume barato, donde pastores vendidos intentan predicar con gusanos en la garganta y mujeres vanidosas se pudren por su idolatría. Fui traído de vuelta del umbral de la condena eterna, no para mi propio consuelo, sino para ser un heraldo de alarma, un toque de trompeta final. Para ser esa voz que advierta a cada hombre y mujer, a cada joven con el rostro pegado a la pantalla, a cada creyente que piensa que su cristianismo de domingo es suficiente, que aún hay tiempo para arrepentirse, para quemar esos trapos inmundos, borrar esos contactos que te atan al pecado, romper con esa vida tibia que a Dios le causa náuseas. La eternidad es implacable, no hay más tiempo. Escúchenme bien, cada palabra que brota de mi boca resuena con el eco del terror que presencié. No hay más tiempo para la tibieza, no hay más tiempo para esas vidas divididas. Basta ya de ese juego hipócrita, donde un pie está en el altar y el otro se revuelca en el fango de sus deseos más oscuros. ¿De verdad creen que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, es ciego? ¿Que no ve esas conversaciones ocultas, esos mensajes de WhatsApp a la 1 de la madrugada que gimen con el pecado del adulterio?
Quemen esas pruebas de su infidelidad. Eliminen cada traza de esos susurros lujuriosos que profanan su alma, que desgarran la carne de sus cónyuges y que los arrastran sin piedad hacia el abismo. Es fuego, sí, fuego eterno esperando por cada línea de texto que enviaron con intenciones impuras, cada imagen compartida en la oscuridad. ¿Y ustedes qué hacen con sus vidas? Borren sus feeds de vanidad digital, esas galerías de imágenes cuidadosamente curadas, donde cada pose, cada filtro, cada prenda de marca, cada viaje exótico solo busca la aprobación de los hombres, la admiración vacía de un mundo podrido, no la santidad que Dios demanda. Esos likes que tanto anhelan son clavos ardiendo para su propia cruz, cadenas invisibles que los atan a la vanidad y los alejan de la gloria de Dios. Abandonen esa religiosidad superficial, esa máscara piadosa que se ponen los domingos, que exhiben en los grupos de oración, mientras de lunes a sábado sus corazones son templos de ídolos, la envidia corrosiva por la casa del vecino, el chisme que consume como gangrena el alma ajena, la lujuria en cada mirada furtiva y codiciosa, la avaricia que acumula sin descanso, pisoteando a quien sea. Dios no quiere un espectáculo, no quiere una fachada vacía. Él demanda pureza real, santidad verdadera, un arrepentimiento genuino que no sea de labios, sino que transforme su ser desde lo más profundo. Un arrepentimiento que arranque de raíz la idolatría del píxel, el coqueteo descarado con el pecado, la seducción del mundo que los arrastra. La santidad no es una opción, es la única puerta a la vida eterna. Cada segundo cuenta, cada elección que hacen en esta tierra tiene un peso eterno, un eco que resonará en la eternidad. Despierten por el amor de Dios, despierten antes de que sea demasiado tarde y el lamento, el crujir de dientes sea su única compañía en la oscuridad perpetua, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La eternidad no espera, el juicio final está a las puertas, y no habrá piedad para los tibios, no habrá escapatoria para los hipócritas. Lo que experimenté no fue una pesadilla, no fue un delirio, fue la cruda, implacable y aterradora realidad de la eternidad. Se grabó a fuego en mi alma, cada grito, cada lamento, cada olor a carne podrida mezclada con fragancia de perfume caro, aferrándose a mí como un sudario infernal. Los viví, los sentí, los respiré. Las garras de la muerte me habían sujetado con fuerza, el abismo se abría ante mí. Pero por un milagro inmerecido, por una gracia que no merecía, las balas de la condenación fueron desviadas. Fui arrancado del umbral de la perdición, solo para advertirles a ustedes, a ti que escuchas. No se engañen, usted puede no tener la misma oportunidad. No habrá un segundo asalto para su alma. La muerte llega sin avisar, sin dar tiempo para borrar esos mensajes de adulterio en el WhatsApp, ni para arrepentirse de ropas compradas para provocar la lujuria, ni para renunciar a la idolatría de píxel que consume sus almas. El final es súbito, el juicio es instantáneo e implacable. Hoy es el día de su decisión. El infierno es real, tan real como su aliento que ahora respira. Y lo espera con sus brasas eternas, con el coro de cantantes famosos, ahora roncos y desgarrados, intentando entonar con vermes retorciéndose en sus gargantas. Lo espera si su corazón permanece tibio, si su fe es una fachada, si su vida es una dualidad entre la santidad aparente y los placeres sucios y efímeros. El infierno espera al que dice Señor, Señor, pero vive para el mundo, idolatrando sus tesoros. No ignore esta advertencia que le doy con el alma desgarrada. El tic-tac del reloj del juicio final se acelera sin cesar. Cada segundo es un escalón hacia la eternidad, un momento precioso que se le escapa. Suscríbase al canal, deje su amén y decida hoy,
ahora mismo, continuará en la vanidad y los pecados ocultos, en la hipocresía que lo ató a la condenación, o buscará la santidad genuina que lo libra del olor a azufre eterno y de los gusanos que nunca mueren, abrazando la vida en Cristo? La decisión es suya, la eternidad espera.